Bienvenidos a una nueva entrevista en formato webinar desde Crianza Natural. Soy Rosa Sorribas, soy consultora de lactancia materna certificada, soy IBCLC desde 2008 y asesora de lactancia y porteo desde 2003. Hoy tenemos con nosotros a Yolanda González. Hola, Yolanda. Hola Rosa, ¿qué tal? Ella es psicóloga especializada en clínica de adultos, formada tanto en teoría de Y apego ahora lo hago. como lactancia Es que no sé por qué a veces... Además, es formadora de profesorado y acompañantes en escuelas respetuosas y autora de los libros Amar sin miedo a malcriar y Educar sin miedo a escuchar. Muchas gracias, Yolanda, por acudir a nuestra llamada. Gracias a vosotras. Como a todos nuestros entrevistados, siempre empezamos con la misma pregunta. ¿Cómo fue el camino hasta llegar a donde estás ahora? ¿Qué te llevó a ser psicóloga clínica y hacer el trabajo que estás haciendo ahora? Bueno, las motivaciones profesionales siempre son de lo más variadas. En mi caso, se retrotrae en el tiempo a mi primera infancia. Yo vivía en Argentina y la verdad es que tengo unos recuerdos muy, muy bonitos. Y, y sin embargo hubo dos cosas que me impactaron mucho. Una fue la obligación de comer, entre comillas, carne, porque la mejor carne del mundo está en Argentina. Y la otra fue la observación de ver a niños o niñas llorando solos, ¿no? Me impactaba muchísimo ese llanto en la infancia. Y con tan solo 6 añitos, sin saber que eso significaba que podía llegar a ser una psicóloga clínica, pensé, cuando sea mayor, nunca más volveré a comer carne y nunca dejaré llorar a un crío o una niña, ¿no? Y la verdad es que eso fue una determinación sin saber muy bien las consecuencias de esta afirmación, que después ya en la juventud se materializó un poquito más, tuve otros trabajos y se materializó más cuando observaba que mis amigas, mis amigos me contaban sus intimidades con mucha facilidad. Y a mí me sorprendía. Decía, bueno, esto tiene que ver con algo. Y empecé a pensar que era con la cualidad de escuchar, de empatizar. Y a partir de ahí me planteé que escuchar era muy importante, que empatizar también, tanto para mí como para los demás. Y fue como de esa manera descubrí que el campo que podía de alguna manera cubrir esta necesidad era la psicología, aunque me interesaba muchísimo la antropología, muchísimo el conocimiento de los pueblos para comprender la cultura. Siempre he sido muy curiosa desde muy chiquitita, ¿no? Y bueno, y así accedí a la formación de psicología clínica, pero después inmediatamente me apareció la pasión absoluta por el campo de la promoción de la salud y la prevención infantil, que de alguna forma me posibilitó comprender que si bien es bueno ayudar a sanar heridas emocionales que la mayoría de ellas estriban en la primera infancia, poder prevenir el sufrimiento. Y para eso hay que pues, tener una mirada desde la más tierna infancia, para evitar que ese sufrimiento después requiera un abordaje terapéutico, aunque esto suponga echarse piedras al tejado. Pero a mí realmente me apasiona el trabajo de la prevención por los resultados tan espectaculares que observo desde hace ya muchos años. En tu página web, que se llama yolandagonzalez.org, dices, leo textualmente, si los adultos cambiáramos la mirada hacia la primera infancia, conociendo y respetando el desarrollo madurativo y saludable a nivel infantil, el mundo sería más sano, solidario y feliz. Por eso creo firmemente en la infancia y sus potencialidades y trato de aportar conocimiento y empatía para evitar la ignorancia y los tópicos que transgeneracionalmente tanto sufrimiento provocan. ¿Cómo podemos cambiar esa mirada, ¿no? Porque además ahora en este tiempo de confinamiento, ¿crees que algunos padres y madres habrán podido hacerlo? Bueno, son dos preguntas muy importantes, ¿no? Y voy a empezar por la primera. A ver, el cambio de mirada es difícil. No digo que sea imposible, ¿vale? Pero realmente es difícil. Y es difícil por una razón, ¿no? Porque en la forma de percibir la infancia, en la forma de interactuar con los pequeños y con las pequeñas, están incluidas un montón de creencias, de tópicos, de influencias culturales que nos van moldeando desde la más tierna infancia. De tal manera que nuestra percepción de la vida se forma, y eso es una realidad clínica, a la edad de los 7 añitos. Los primeros 7 añitos de vida son trascendentales, lo cual no quiere decir que luego, por supuesto, podamos ir madurando, cambiando, pero realmente el peso, las raíces del tronco del árbol están ahí en la primera infancia, ¿no? Entonces, esta mirada
que hemos ido sintiendo en relación a nuestros propios padres, a los educadores y tal, nos va a condicionar, que no va a determinar en la etapa adulta, ¿no? Y cambiar la mirada ya cuando estás en una sociedad donde todo el mundo va a la misma corriente es difícil, de no ser que pues, tengas esa capacidad de resiliencia, ¿no? Y decir esto no me convence y lo voy a transmutar. ¿Cómo? Yo no creo que haya pócimas mágicas. La comprensión intelectual ayuda, claro que sí, ¿cómo no? Cuanto más leamos, mejor. Por supuesto, ayuda muchísimo, es una gran compañía. Pero, sin embargo, la transformación profunda solo se puede producir a través de un trabajo personal, que puede ser un trabajo personal terapéutico si hay muchas heridas y, sobre todo, ese trabajo personal nos puede permitir no transmitir transgeneracionalmente patrones educativos que hacen sufrir. También pueden ser los grupos de padres y madres, yo llevo realizándolos hace más de 25 años, y ahí hacemos un trabajo personal profundo de las percepciones que tienen los adultos en la relación con las criaturas, ¿no? Todo el trabajo de redes que hay, es decir, existe la posibilidad de cambiar, pero no es fácil, ¿eh? Yo veo muchas veces como caemos en la misma piedra siempre, ¿no? Y no es fácil porque además tendemos los adultos a considerar que el que tiene que cambiar es el otro. Esto es una práctica habitual, o sea, cuando en una relación con un adulto, una relación con un amigo, una pareja, siempre pensamos que el otro tiene la culpa, que el otro tiene que cambiar, que yo realmente tengo razón. Y desde ahí es muy difícil que cuando miramos a la primera infancia, con el gran desconocimiento que hay, porque es enorme la ignorancia que hay, de las necesidades infantiles, de cuáles son los pasos evolutivos, de qué podemos esperar y qué no, es muy difícil que cuando miramos a la infancia, en lugar de querer entenderles y de ponernos desde su lugar con conocimiento, no tendamos a querer cambiar su conducta, porque su conducta me molesta, porque este comportamiento no es adecuado, porque le tengo que educar, le tengo que enseñar a que sea de otra manera, a que sea obediente, a que no me complique la vida, que bastante cansada estoy y bastante estrés tengo, ¿no? Entonces, realmente ese cambio de mirada es difícil por todos estos condicionamientos históricos, culturales, y luego porque realmente hay una tendencia social, ¿no? A no ver la interacción. Es decir, yo siempre, por ejemplo, hace un momentito me ha llamado una madre, ¿no? Te voy a llevar a mi hijo. Le digo, no me traigas a tu hijo, ven tú con él. Porque realmente si tu hijo tiene algún problema, vamos a ver cómo estás interactuando, ¿no? Es en la interacción donde vemos la clave de por qué aparecen esas, llamémosle disfunciones, si es que las hay, conductuales, o si en realidad la criatura con un comportamiento que a ti no te gusta te está diciendo, mamá, por ahí no, que no me entiendes, que tú eres la grande, que yo soy la pequeña, me tienes que entender tú a mí, ¿no? Y eso realmente, cambiar ese chip y comprender que la relación es interacción y que los críos y las crías, nos guste o no, son espejo, pero diáfano y directo de cómo les tratamos, es duro a veces, muy duro, porque si tendíamos a querer cambiarle o culpabilizarle, después va a aparecer el movimiento contrario, me voy a sentir yo culpable. Y no se trata de culpar a uno ni culparse a una misma, sino simplemente de ampliar la mirada, ampliar la conciencia, y a partir de ahí podemos crear relaciones más saludables. Además, veo en tu web que eres presidenta de la APSI, la Asociación de Prevención y Promoción de la Salud Infantil, y miembro de IAN, de la Teoría del Apego, y coordinadora de la Plataforma Pro Derechos del Nacimiento. ¿Crees que se está trabajando suficiente en la prevención de la salud infantil ya desde el nacimiento? Pues mira, yo llevo más de 25 años, yo diría, antes de que naciera mi hija, trabajando en el campo de la prevención, tanto a nivel institucional, en la pública, que siempre he trabajado en la pública, como también en el ámbito privado, ¿no? Y realmente se están haciendo grandes avances. Cuando estaba en San Sebastián, era la presidenta de CELAM, y hubo un movimiento muy interesante, ¿no? Y ya existía la Plataforma Pro Derechos del Nacimiento, creo que fuimos una de las primeras socias como CELAM. Y a partir de ahí intentamos humanizar el parto, intentamos que la sociedad comprendiera que si tú no tratas bien a una criatura, difícilmente va a poder ser feliz y va a devolver eso a la sociedad, ¿no? Y que cualquier parto violento va a generar violencia, porque la primera violencia es la del nacimiento, si es que no se respeta. Y bueno, pues en el año 2000 nosotros, nuestra asociación creó un congreso de más de 200 profesionales sobre el parto natural en San Sebastián. Y en aquella, hace ya 20 años, el hito tuvo una repercusión mediática impresionante, salimos en los medios de comunicación, porque uno de los objetivos fundamentales, aparte de fomentar el parto natural,
era que no se separara de forma rutinaria al bebé de la mamá, que se hacía en todos los hospitales, salvo muy contadas ocasiones, ¿no? Al menos en el Estado español. Y bueno, fue impresionante porque desgraciadamente solo cuando se sienten cuestionados las instituciones, pues pueden dar un giro. Inmediatamente hubo un giro y empezaron al día siguiente, por orden, sin información ni nada, las matronas les dijeron, ya no separéis a los bebés durante 6 meses, durante 6 horas. Claro, las mamás sufrieron un shock, porque estaban acostumbradas a que se la llevaran para que descansara. Y las matronas sufrieron otro, porque no sabían qué hacer con el bebé desde el mismo momento de nacimiento, ¿no? Y desde ahí se empezó, y luego se ha ido extendiendo. Yo he participado en muchas conferencias de hospitales amigos de los niños, y hay muchísimas asociaciones, afortunadamente ahora, que están promocionando el parto natural y el respeto por el mismo momento de nacimiento, ¿no? Pero sin embargo, hay un cuestionamiento que es fundamental hacerse, ¿no? Está bien tratar y cuidar el parto natural porque es fundamental entrar en la vida sin sufrimiento, sin violencia, porque el parto nunca debe ser traumático. Y las teorías que hay sobre el parto traumático son falsas. O sea, tienen que ver con el ambiente que rodea al momento del nacimiento, pero nunca con el parto en sí mismo, que es un tránsito totalmente natural y saludable. Pero luego hay que extenderlo. El campo, el cuidado de la salud, la prevención, empieza por el parto natural y desde el embarazo, y después continúa en los primeros años de vida, pero también en el sistema educativo. Porque si los padres, como me pasaba a mí, se forman intentando generar buen contacto y vínculo con la criatura y luego los llevan a la escuela y la escuela no se ha formado, pues es que no hacemos nada, ¿no? Entonces, tiene que haber una integración de contextos donde tanto el sistema familiar como el sistema educativo vayan con la misma mirada, y el único objetivo es cuidar la infancia, que sea saludable, que no sufra más que lo imprescindible e inevitable de la vida, ¿no? Pero no sufrimiento por ignorancia, como se produce en general, ¿no? Entonces, yo creo que todavía queda mucho, que le falta mucha formación a los sanitarios, que le falta formación a las educadoras, y que las educadoras, cuando intentan formarse, porque hay, por ejemplo, lugares como el País Vasco o Cataluña, entre otros, que intentan tener una formación más ampliada, sufren un estrés terrible, porque con ratios de 25 criaturas, intentar tener una relación adecuada, respetuosa, de atención individualizada, es imposible. Es una perversión, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer tantos cambios que yo sería partidaria de crear un ministerio, pero es que es necesario, donde realmente el ministerio sea la salud en la primera infancia, porque invertir en salud es invertir en salud global, en salud de la sociedad, ¿no? Sí, de hecho, la semana pasada tuvimos una entrevista con Maite Hernández de la IAN. Y estuvimos hablando mucho sobre todos los diferentes pasos nuevos para los hospitales, de la humanización, ¿no?, del parto y el nacimiento y todo este tema. Y sí que es cierto pues, que ha cambiado, que ha mejorado mucho en los últimos años, pero hay mucho que hacer. En tu web tienes 2 cursos online muy interesantes sobre el apego y la sexualidad. En esta entrevista nos has comentado que te gustaría hablar de la agresividad y la sexualidad, pero antes vamos a hablar un poco del libro que estás escribiendo. ¿Qué pasó? Ups. ¿Qué le pasó? El libro que estás escribiendo, el libro, ¿no? Cuéntanos un poco sobre él. Sí, estoy ahora en el tercer libro, El tercer hijo, que tiene que ver con la adolescencia. Bueno, este libro nace en pleno confinamiento, porque qué mejor que escribir en el confinamiento. Y nace por la demanda de muchos padres y madres que están en mis grupos de padres o leen mis libros y que me dicen, ¿cuándo vas a escribir sobre la adolescencia? Bueno, pues ahora ha tocado el libro de la adolescencia, ¿no? Es un libro que de alguna manera intenta situar esta etapa evolutiva como una más, pero muy importante, del desarrollo del ser humano desde el momento del nacimiento hasta la madurez, ¿no? Es una etapa difícil porque es ver como una crisálida se va a convertir en mariposa, ¿no? El paso de oruga a mariposa. La crisálida es la etapa más importante de este proceso para convertirse en oruga, ¿no? Pues la adolescencia es este tránsito de la infancia a la etapa adulta que no es nada fácil. No es nada fácil por muchas cuestiones hormonales, sociales, culturales, educativas, etcétera, ¿no? Y me parecía muy importante que los educadores, las madres y los padres pudieran comprender, al menos con sencillez, pero también con profundidad, cómo esta etapa no tiene por qué ser tan terrible
como por ejemplo la etapa de los 2 años que algunos psicólogos defienden, ¿no? Ni la etapa de 2 años es terrible, ni lo tiene que ser por qué ser la adolescencia. Va a depender de muchos factores. Por un lado, la historia infantil de ese adolescente, por otro lado, la mirada del adulto, cómo mira el adulto a ese adolescente y la conciencia que tenga de cómo ese adolescente le está despertando al propio adolescente. Ese adolescente que lo tenemos dormido, pero que ante un adolescente despierta con toda su furia. Es muy importante tener presente nuestra respuesta, nuestra actitud, al igual que en la primera infancia, ¿no? Entonces, bueno, estoy ya para acabarlo. Espero que en junio o julio, como mucho, vea la luz. Vale, es que me están diciendo, estoy leyendo en el chat de que se oye bajito, pero no, algunas me dicen que me oyen bajo a mí, pero bueno, yo te oigo bien. Sí, sí, que llevan cascos y oyen muy bien. Bueno. Sí, el tema de la agresividad infantil, ¿no? Del tema de las rabietas, los enfados y estas situaciones de descomunicación, ¿no? Que con los adultos pues que nos ponen nerviosos a todos. Hoy me ha hecho gracia porque leía en Facebook, en el muro de mi compañera Patricia López Izquierdo, que es IBCLC también y veterinaria, de la que tenemos una entrevista también muy interesante sobre las familias y las mascotas y todo esto, ¿vale? Y era curioso porque hablaba de la dificultad de entender la comunicación con las mascotas, ¿no? Que los signos de nerviosismo que se convierten en agresividad o una agresividad malentendida por los humanos adultos, ¿no? Y puede llegar a hacer que esos adultos maltraten a las mascotas y pensé, ostras, esto parece mucho a lo que nos puede ocurrir con los niños, ¿no? Pero peor, porque estamos modelando un ser vivo, ¿no? O sea, no es como un perro, y con todo mi cariño y respeto a los perros, que tengo perros, ¿vale? Tengo uno. Pero creo que hay veces que ese desconocimiento de esos signos nos puede hacer convertirnos en esa sensación agresiva frente al desconocimiento, ¿no? Al malentendido. Sí, es un tema estrella en temas de crianza y educación. Yo no sé cuántos talleres habré hecho en mi vida, pero cientos, cientos. Y es curioso porque el tema más demandado, pero en cualquier comunidad del Estado español, incluso estaba en Argentina o en Uruguay, es la agresividad. En formato, ahora acabo de hablar con Uruguay, ¿no? Sobre el tema. En formato rabietas, pataletas, como que son cosas que les pasa a los niños, ¿no? Una rabieta, una pataleta, un berrinche. ¿Qué hago yo con todo eso? Como si fuera algo ajeno, ¿no? Como si no tuviera nada que ver yo. ¿Qué le pasa, no? Entonces, bueno, realmente en los talleres yo siempre titulo el taller sobre este tema, la agresividad infantil y la nuestra. Si no trabajamos en interacción, si no tenemos una mirada interactiva, vamos a cometer graves errores, porque vamos a interpretar continuamente la conducta del otro como errónea y vamos a querer modificarla porque a mí me molesta. Pero nunca vamos a cuestionar si he dicho, he hecho o pedido algo que no corresponde para esa franja madurativa, ¿no? Entonces me parece muy importante reflexionar sobre los tópicos que hay sobre las rabietas y la rabia en general, la agresividad de la infancia, ¿no? Pues que es un caprichoso, que es un egoísta, que es un cabezota, todo tipo de estigmatizaciones, pobrecitos, a la primera infancia, que no son más que niños y niñas en formación, no son otra cosa, y no tienen rabietas por capricho, ni porque sean cabezotas. Los máximos cabezotas son los adultos, que hemos pasado por esa fase y se nos olvida que hemos pasado por esa fase. Y intentamos que las criaturas respondan a nuestras expectativas y a nuestro modelo, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy importante comprender que la inmensa mayoría, ¿hay por ahí alguien que está conectado? ¿Que hace ruido? Ahora sí, ya. Perdón. No pasa nada. La inmensa mayoría de las expresiones de rabia de las criaturas, bueno, la inmensa mayoría no, todas las emociones infantiles son legítimas, absolutamente legítimas. Otra cosa es que en nuestra sociedad se tolera la alegría y la buena educación y, sin embargo, cuando hay expresiones de rabia eso se vive fatal y se condene, ¿no? Pero realmente cuando una criatura tiene una rabieta, está diciendo al adulto, no me entiendes, no te entiendo, me estás pidiendo algo que yo no puedo hacer, como por ejemplo, ¿no? Les he hecho un podcast ahora sobre esto que saldrá prontito. A una criatura de 3 añitos o de 4 no le puedes decir,
la chuche es para después de comer. Ahora no. Ahora no, porque se te va a quitar y entonces empezamos con explicaciones. Se te va a quitar el hambre, no es la hora, además se te van a carear los dientes. Mi pregunta siempre es, ¿por qué tiene chuches? Primero. Y segundo, si los tiene, ¿tú crees que un crío que en ese momento tiene hambre va a entender que tiene que esperar? Entonces, aquí se produce una interferencia muy habitual y es el desconocimiento de que las criaturas viven en el presente, en el aquí y en el ahora. No le hables de mañana, porque se va a agarrar una pataleta, porque es ahora. Con lo cual es una de muchísimas otras interferencias, ¿no? O por ejemplo, el hecho de compartir, otra gran interferencia. Con 2 añitos o 3, comparte el juguete, pero si no está maduro para compartir, por Dios. Si está en plena etapa egocéntrica y esto es mío, solo mío, mi mamá es mía, mi papá es mío, este juguete es mío, el mundo es mío. Bueno, esto escuchaba en la radio el otro día que ahora con lo del coronavirus se va a acabar esto, que ahora ya los padres ya no van a decir eso de compartir. Era una cosa buena. Ahora va a ser difícil, sí, es verdad, alguna cosa buena está sacando el confinamiento. Entonces, bueno, hay mucha ignorancia y mucha dificultad para comprender las expresiones emocionales infantiles. Y sobre todo les pedimos cosas que habitualmente no tienen que ver con la etapa madurativa. O sea, a veces los padres, cuando los críos de 3 añitos hablan, creen que ya te entienden, porque son capaces de repetir todo el razonamiento de una forma mimética adulta. Pero no entienden la lógica, porque están en otra, que es la del juego, que es la de la magia. Entonces se enfadan cuando le quitas el juguete, cuando le dices que hay que hacer tal cosa, porque no están en esa dinámica. Sí, no, a veces no te entiendes ni con tu pareja. Así es, así es, así es. Entonces, tenemos esquemas mentales muy cerrados, ¿no? Y queremos tener la razón. Y no nos ponemos en el lugar del otro, porque tampoco nos han enseñado a hacerlo, en absoluto. Porque para... Sí. No, solo quería decir una cosa, que para ponernos en el lugar del otro no es aprendizaje educativo, es haber vivido, que es muy diferente, la experiencia de que alguien te haya escuchado, de que alguien te haya entendido, de que alguien te ha mirado. Y desde ahí es mucho más fácil empatizar. Pero si lo tienes que aprender intelectualmente, lo puedes aprender, pero realmente no va a ser auténtico. Porque una cosa que yo siempre he pensado, a ver qué opinas tú, me gustaría que me explicaras tu opinión, es que a menudo pienso que cuando un niño pega es porque ya no puede más, ¿no? Porque que no siempre el que pega es el agresor, sino que a veces, no digo siempre, pero que en algunas ocasiones hay que analizarlo y ver que tal vez el niño, niña o adolescente o incluso adulto que es el que pega es la víctima y que debemos ver de dónde ha venido esa presión para que tenga que explotar así, o me estoy confundiendo. No, es una buena apreciación, pero antes me acabo de dar cuenta que no te he respondido al tema del confinamiento. Entonces voy a hacer una pequeña acotación con respecto a esto. Bueno, el confinamiento es de una complejidad amplísima a nivel social, político, relacional, emocional, muy complejo, ¿no? Pero concretamente a nivel del tema familiar va a depender del contexto, si la casa es grande, pequeña, si hay zonas verdes, de la edad, de muchos factores, ¿no? Sí que es verdad que ha podido favorecer en algunos contextos familiares, gracias a la convivencia, un encuentro, ¿vale? En otros, sin embargo, ha incrementado la violencia, precisamente por la tensión de los padres que descargaban todo en las criaturas, ¿no? De hecho, ha habido un aumento de llamadas de socorro por parte de niños y adolescentes a los medios habituales. Y que yo hice un podcast sobre esto, o sea, un poco alarmante. De la misma manera que las mujeres maltratadas que conviven con el agresor en pleno confinamiento ha recrudecido la situación, ¿no? Aunque todavía no tengamos datos. Con lo cual, el confinamiento ha podido favorecer una convivencia en aquellas personas, familias, que tienen una relación vincular, segura, positiva, amorosa, pero también lo ha podido exacerbar en el sentido opuesto, ¿no? Con más tensión, ansiedad. Y se está viendo, nos gusta o no, se está viendo casos de niños con mucha carga, con mucha ansiedad, con muchas pesadillas. También hay otros que no, pero va a depender de esto. Hay que hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? No podemos meter a todos en el mismo cuadro, ¿no? Los que tienen una familia realmente con unas características de respeto, de seguridad, han podido establecer lazos quizás más amorosos, porque se han conocido más, porque les falta tiempo a la infancia, ¿no? Con sus padres y los adolescentes, por supuesto. Pero los otros han podido verse complicados en esta maraña, ¿no? Y sufrir muchísimo más. Entonces, eso con respecto al confinamiento. Con respecto a la otra pregunta ya se me olvidó.
Que a veces que el que pega no es siempre el agresor, sino que puede ser que sea también la víctima debido, pues eso, a una presión y ha explotado, simplemente ha explotado y el otro ha estado allí, hasta. Es que esta dicotomía agresor-víctima es peligrosa, ¿vale? Realmente el que agrede sufre y el que es agredido sufre. Esto es difícil de ver, ¿no? Porque normalmente cuando vemos un maltrato, un agresor en general, nos despierta mucha ira y un sentimiento de gran injusticia, ¿no? Entonces queremos que le condenen, que le culpen, ¿no? Pero cuando uno hace un trabajo más profundo, puede observar que ese agresor no lo es de forma gratuita, no lo es de forma genética, ni muchísimo menos, ¿no? Sino que a su vez ha sufrido otro tipo de agresiones, ¿no? El abordaje que yo realizo en los talleres de agresividad y destructividad es hacer esta discriminación, ¿no? La agresividad, cuando pregunto, ¿es algo natural? Todo el mundo dice, sí. ¿Y qué haces con ella? Pues normalmente la reprimen. O sea, cuando hay una expresión de rabia, ¿en qué quedamos? ¿Es natural o no es natural? La tendencia es a educar, eso no se puede hacer, no hay que pegar, no hay que no sé qué, pero pocas veces nos plantamos a pensar, a ver, pero ¿por qué está pegando? ¿Qué está ocurriendo en este momento, no? ¿Qué impotencia está sintiendo esta criatura para pegar? Porque cuando alguien está pegando o está teniendo una respuesta agresiva, puede ser por dos cosas. Una, porque defiende su espacio vital, porque hay otro que va a intervenir y entonces lo defiende. O la otra, porque realmente está tan cargado emocionalmente que de alguna manera tiene que descargar. Y a veces descargan de forma inapropiada, con un poco de destructividad, o mordiendo o agrediendo con la intención de hacer daño, ¿no? Entonces, el tratamiento es el más difícil. El más difícil, porque no se trata de reprimir. No se trata de decir, pídele perdón, dale un besito, todas esas cosas que se suelen decir en la calle, ¿no? Se trata de acoger, que es lo más difícil, tanto al agresor como a la víctima. Porque los dos están sufriendo, cada uno por diferentes motivos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, desde la teoría del apego sabemos que normalmente no hay muchos agresores, no hay agresores si tienes un apego seguro. Y que el victimizador normalmente tiene un apego inseguro, ambivalente, evitativo, ha sufrido mucho y necesita de alguna manera el sentimiento que tiene de infravaloración familiar, por ejemplo, que puede ser otros motivos, descargarlo en un débil. Considerado decir que hay veces que la agresión no va dirigida al que te ha presionado, sino al más débil, al que tú puedes cargarte, a que puedes agredir y no al que te ha causado ese dolor, ¿no? Claro, porque hay una reproducción del modelo. El que me ha pegado a mí es más fuerte. Yo voy a buscar otro débil, ¿no? Pero yo recuerdo, lo cuento porque cuando estaba en San Sebastián formando educadores en el ayuntamiento, hacía supervisiones in situ en las escuelas públicas y también privadas. Y en una ocasión fui a una escuelita pública, en Castola, y había un montón de niños pequeñitos, guapísimos, todos de 2 añitos, sentados en la acera esperando que llegara el autobús, con 2 añitos, que no entienden que tienen que estar sentados sin moverse, esperando que venga una cosa que les va a llevar a no se sabe dónde, ¿no? Y entonces había un nene rubio que de pronto se levantó sigilosamente, porque suele ser así en estas edades, se levantó sigilosamente, se fue donde otro, lo abrazó y le mordió. Claro, y entonces todas las profesoras, eso no se hace, pobrecito, eso no se hace, el rincón de pensar. Se montó un revuelo impresionante, ¿no? Entonces, y yo que vi ese movimiento, pensé, ¿cuántas veces esta pobre criatura de 2 añitos ha recibido la misma recomendación cuando ha necesitado morder a otro porque está muy rabioso, ¿no? Que es, dale un besito. Y en su mente infantil se junta, dale un besito con la posibilidad de la agresión. Con lo cual, en el momento de la agresión, junta las dos cosas, da un abrazo y da un besito, ¿no? El abrazo es educativo y el mordisco es una descarga de la tensión que lleva, ¿no? Entonces, si esto no se sabe abordar adecuadamente y se reprime, va a dar lugar a otra problemática más grande, que es la autoagresión. Yeah. Y esto lo veo cada vez más en consulta, ¿no? Queremos que los niños se frustren, pero que no respondan. Pues bueno, el derecho a la frustración debiera de ser por ley, vamos. Sí. Pero cuando eso se reprime, los críos, además, que no tienen los mecanismos defensivos que tenemos nosotros racionales, van generando internamente como una bomba que la van a depositar allí donde pueden, ¿no? Por eso yo insisto que hay que ir a la causa, nunca a la conducta. Sí, al porqué.
Porque otra de las cosas que a mí me da la sensación es que parece que les estemos sobreprotegiendo demasiado en algunas cosas, pero luego les exponemos demasiado en otras, ¿no? No sé, como que priorizamos algunas cosas y la atención a los niños la dejamos para el final, ¿no? ¿O estoy exagerando? Bueno, hay un concepto que es muy importante de discriminar, ¿no? Y a mí me ponía muy nerviosa cuando formaba en el norte a los educadores, porque los educadores enseguida cuando un niño, por ejemplo, una niña no quería quedarse solo, por ejemplo, en el momento de empezar la escolarización, la frase era, está demasiado sobreprotegido. Bueno, esa es una interpretación fácil, rápida, que ignora absolutamente el momento madurativo en el que está la criatura, ¿no? Una cosa es sobreprotección, otra cosa es protección. La protección es un instinto biológico y psicológico absolutamente natural ante la vulnerabilidad de la infancia. A las madres, a los padres, a los adultos que tienen sensibilidad, les nace de forma natural el derecho a proteger a la prole, ¿no? Y otra cosa es la sobreprotección. La sobreprotección tiene que ver con una limitación que habitualmente radica en el propio padre o propia madre porque no quiere permitir que su hijo vuele. Por ejemplo, eso se observa, ¿no? Cuando un crío de 6 años le dice a su mamá, quiero ir a dormir a casa de fulanito. Y la madre le dice, ¿estás seguro? ¿No te vas a acordar de mamá? Mira que si te pones a llorar. Eso sería sobreprotección. Limitar la libertad del movimiento. No se te oye, Rosa. Que quería tosir y apagado Ah, este. Perdón. No, me refería que el típico este de que te vas a caer, ¿no? Porque en mi caso recuerdo que esto, mi suegra le decía mucho a mi hija, cuando iban al parque, cuidaba de que hay que no cayera al subirse al tobogán y tal, y continuamente le iba diciendo, te vas a caer, te vas a caer. En cambio, cuando estaba conmigo, era todo lo contrario. Yo la dejaba y si se caía, pues bueno. De hecho, me he encontrado algunas educadoras que me dicen que hay niños que empiezan la escuela infantil a los 3 años o así y se dan cuenta de que se caen al suelo y se quedan tumbados al suelo hasta que se dieron cuenta de que muchos niños se quedan tumbados porque esperan que sus padres vayan a levantarse. A eso me refería yo de que les ya. estamos protegiendo, de sobreprotegiendo, pero luego para otras cosas que no molesten, ¿no? Igual aquí viene un poco el tema del control, ¿no? De Alfie Cole y todo este tema. Uh-huh. Bueno, habría que ver. Yo cuando alguien expone una situación tengo que ver más el contexto, cómo es esa criatura, cómo responden los padres, ¿sabes? Es que si no tendemos a hacer juicios rápidos y bueno, lo natural es que si una criatura de 3 añitos se cae y tiene un vínculo seguro, llore y como se ha quedado en el dolor, pues bueno, espera que alguien se acerque, al menos para ayudarle a levantarse, ¿no? Mientras que en el polo opuesto están los que, por ejemplo, se caen. El otro día vi una niña de 3 años en la playa que se cayó y yo estaba con su madre tomando un café y con más personas y la criatura se levantó sola, pero yo le dije, se acaba de caer. Y dice, no pasa nada, ella no llora nunca cuando se cae. Bueno, esto es un signo de alerta, Sí. ¿vale? Porque no llora y se levanta sola, está hablando de que esa criatura ha renunciado al derecho de solicitar ayuda en una edad tan vulnerable como es esa, ¿no? Entonces, hay que delimitar bien eso, lo que es sobreprotección de lo que es protección. Supongo que la idea es que te pueda ver y tú mires, oye, ¿estás bien? Sí, estoy bien, vale, pues ya está, ¿no? Vaya, Sí, tener ese apego, ¿no? Ese punto de conexión, eso ¿no? es, la disponibilidad, ¿no? Es lo que necesitamos Mm. los adultos. Cuando tú tienes un disgusto muy grande, lo que quieres es que una amiga o tu pareja o quien sea esté ahí disponible, ¿no? Y si necesitas un abrazo, pues que te lo dé. Pero si necesitas un poco de respirar hasta que puedas volver a interactuar, que te dé el espacio. Es decir, la disponibilidad, esa respuesta sensible es lo que necesitan las criaturas, ¿no? Y las madres invasivas que solucionan todos los problemas antes de que la criatura pida ayuda, ni las madres evasivas que dicen, apáñatelas tú solas, ¿no? Sí, Como siempre es la postura del medio, ¿no? Que es la más difícil, ¿no? sí. Es la postura en el fondo de la autorregulación, del acompañamiento respetuoso, que sabe las fases madurativas, que no interfiere, que no se adelanta, pero tampoco se pone detrás. Es un arte. Es un arte. Y traer hijos al mundo y ser educador es un auténtico arte. Es un reto muy grande, ¿no?
Si abrimos la caja de gestión emocional en la escuela, bueno, ahora ya sí que estamos en la tormenta perfecta, ¿no? Porque sé que se está trabajando mucho, ¿no? El Congreso Virtual de Educación Viva que está teniendo lugar esta semana sí lo demuestra, pero a menudo es el último aspecto de la escuela que se tiene en cuenta cuando debería ser el primero, ¿no? Así es. La verdad es que los educadores, primero en la propia formación, tienen una formación agobiante, de mucha teoría y muy poco conocimiento, por no decir casi nulo, de las fases del desarrollo madurativo desde una perspectiva profunda, ¿no? Yo cuando doy formación en magisterio, por ejemplo, me quedo realmente sorprendida de la cara que ponen cuando les hablo de las diferentes etapas evolutivas y cómo no interferir, para que realmente sepan acompañar. No han estudiado eso, en absoluto. Lo único que han estudiado es que si Piaget, que si Vallon, que si no sé qué, cuántas cosas más, ¿no? Pero realmente, a ver, esta criatura, si intervengo así, ¿qué efecto va a tener? ¿En qué fase madurativa está? ¿Qué le puedo pedir? ¿Qué no le puedo pedir? ¿Cuál es su historia? ¿Tiene más hermanos? ¿No tiene más hermanos? Eso no se, ni se valora, ¿no? O sus padres se acaban de separar o acaban de hacer un hermanito. Se saben algunas campanas, pero no hay un abordaje en profundidad de realmente, porque eso se deja para la psicología, pero yo en magisterio incluiría realmente una asignatura de psicología, pero de orientación profunda, ¿no? Para ayudar a los educadores. Entonces, claro, cuando ya llegan al sistema educativo, el otro día lo hablábamos también en un grupo, se encuentran con que tienen, pues yo qué sé cuánto currículum que cumplir, pero es que ya en edades tempranísimas, que lo único que tienen que hacer es jugar, jugar, jugar y jugar, porque esa es su forma de aprender. No tienen que hacer deberes, no tienen que hacer nada de eso. Hasta los 6 años deberán de estar totalmente libres, porque es la etapa de la socialización por excelencia. No hay que aprender más que a socializarse, a relacionarse, nada más, ¿no? A disfrutar de la vida, ¿no? Entonces, claro, son tantos los elementos que tienen que cumplir y que cubrir, y tantas las expectativas de los padres. Ha aprendido, sabe esto, les meten en inglés, les meten en piano, hay una competitividad, ¿no? Como si el mundo se fuera a acabar, si las criaturas desde chiquitinas no saben 3 idiomas o 4, una barbaridad, ¿no? Porque en el fondo se ignora que los críos tienen derecho a crecer sin prisa, ninguna prisa, porque realmente el desarrollo emocional requiere el mismo tiempo que en la época de Cromañón. O sea, habremos avanzado en tecnología, pero nuestras necesidades emocionales, vitales, son las mismas. Y la gente cree que porque sabemos ahora conectarnos por webinar o hacer tantas cosas de tecnología, somos más avanzados. Pues no. Las necesidades emocionales siguen siendo las mismas. Y si no se cubren, pues sigue habiendo lagunas, sigue habiendo sufrimiento y sigue habiendo todas estas distorsiones de percepción en nuestra sociedad que tanta locura conlleva, ¿no? Entonces, realmente, una de las cosas que yo reivindico desde hace muchos años en las formaciones es, ya sé que es aparentemente imposible, pero ratios reducidas, no pueden tener 25 criaturas en un aula. No se puede atender adecuadamente a 25 criaturas, aunque seas la mejor educadora y tengas toda la formación del mundo. Y no se puede ni se debe. Primero porque la educadora acaba estresada, ¿no? Como pasa ahora con los sanitarios y el confinamiento y las UCIs. Y segundo porque una criatura menor de 6 años requiere atención individualizada, pero de verdad, no en el currículum, de verdad. Si cuando estás en casa con una criatura te está todo el rato tirando de la falda y yo, porque están en esa etapa, ¿cómo van a entender que tú tienes que esperar? Porque ahora hay otro. Si viven en el presente, y es una etapa egocéntrica del desarrollo absolutamente necesaria y natural. Entonces, sin querer, los educadores hacen lo que pueden, todo lo que pueden, pero los medios que tienen, para mí la educación es perversa. Literalmente. Les decía ayer en un webinar, ¿no? Y ahora con el confinamiento, imaginaros, o sea, van a ir a socializarse sin poder socializarse. ¿Eso es un contrasentido? ¿Esto es la locura? Claro. Entonces, como no pensemos, como nos dejemos llevar por toda la información que tenemos, realmente podemos generar todavía más dificultades y sufrimiento. Y ellos son los más vulnerables, las criaturas en general, y los adolescentes, ¿no? Hablemos ahora de sexualidad en la infancia, ¿vale? Empecemos por el principio. Ya hemos hablado un poquito también de los embarazos y tal, pero es que el tema es que la mitad o incluso más creo que son no planificados, ¿vale? O sea, no quiero decir de que no sean deseados, pero la pareja no lo ha ido a buscar, sino que de repente, pues, ostras, retraso en la regla y tal.
La verdad es que no deja de sorprenderme que con la cantidad de medios que tenemos todavía ocurra esto, ¿no? Pero ¿tú crees que tiene algo que ver esto? O ya una vez pues la familia, pues bueno, pues estoy embarazada, pues qué bien y tiro adelante. Bueno, esto es bastante complejo. Siempre ha habido parejas que han planificado, personas o parejas que han planificado los embarazos en un porcentaje más o menos reducido, ¿no? Y hay otras que no, que han preferido dejarlo un poquito al aire, ¿no? Para mí lo preocupante es que no haya una preparación a la maternidad. Es decir, si vamos a traer una criatura al mundo, no podemos pensar que darle la vida suficiente, porque vamos a reproducir los patrones educativos de nuestra madre, de nuestro padre, de lo que dice el pediatra, de lo que dice el vecino, y no vamos a entender a ese ser vivo que tanto necesita de nosotros, ¿no? Entonces, para mí lo grave, porque hay personas que lo dejan así libremente y después, bueno, pues son padres porque tienen un apego seguro y son padres formados e inquietos y desarrollan una maternidad o una paternidad bastante adecuada, ¿no? Y hay otros que lo planifican mucho, me voy a embarazar porque me viene bien para las vacaciones y luego como padres ya le han dado la vida y ya se desentienden, ¿no? Entonces, ese criterio no me parece suficientemente relevante, pero sí la ausencia de una preparación a la maternidad y la paternidad desde el mismo momento de la concepción. Yo tengo la suerte de que tengo personas que se empiezan a preparar antes de ser madres o padres y tratan de ver un poco las heridas que tienen con respecto a la propia madre, el propio padre, los conceptos que tienen, cómo quieren criar, se empiezan a formar, ¿no? Y claro, el acceso a la maternidad y a la paternidad así es mucho más firme, más consistente, aunque aparezcan dudas que son inevitables y sanas. Pero debiéramos de plantearnos que el ejercicio de la maternidad y la paternidad es la función saludable más importante, no existe otra en la vida. No existe otra, porque estamos generando seres humanos que van a ser, pues eso, la sociedad futura, ¿no? Con lo cual, aquí adolecemos muchísimo realmente de preparación todavía. Uh-huh. Vámonos moviendo un poco en la edad de los bebés, ¿vale? Hace como unos 13 años o así, me acuerdo en una conferencia de Estíbaliz Vega, que ya en aquella época se movía bastante, pero ya no la he vuelto a escuchar, ¿no? Me impresionó muchísimo algo que dijo de la relación de los pañales con la sexualidad infantil. O sea, ya no solo el gravísimo problema con el que se enfrentan muchos padres que les obligan a quitar el pañal cuando empiezan la escuela infantil a los 3 años, sino esa relación que tenemos con esa zona de nuestro cuerpo, ¿no? Sobre todo cuando son conscientes de la caca y, no sé, a mi hija mayor no le pasó, pero a la pequeña quería hacer caca en el pañal, o sea, ya sabía hacer en el inodoro, pero quería hacer en el pañal y siempre se ponía muy nerviosa, ¿no? Y recuerdo que Estíbaliz nos comentó que esa sensación, esa tensión pélvica tenía cierta repercusión en el futuro, ¿no? No sé, me sorprendió mucho. Bueno, este es un tema también apasionante, de la agresividad que acabamos de dejar. Sí. Es muy importante, pero es que la sexualidad no lo es menos, ¿no? Bueno, tengo que decir que Estíbaliz Vega se formó conmigo en el máster que doy habitualmente desde hace 25 años y que empecé en el País Vasco y que ahora lo doy en la Comunidad Valenciana, pero también online. Entonces, por cierto, cuando hemos dicho de los talleres, se me ha ido la onda. Sí, son los talleres, el de la sexualidad, y ahora voy a hablar un poquillo de la teoría del apego, que son formaciones breves, pero que lo complementa el máster, que son 20 meses, ¿vale? Que es lo que estoy diciendo ahora, que lo llevo haciendo hace más de 20 años. Sí, por eso quería preguntarte a ti, porque me imaginaba que tú eras la fuente. Sí, Estíbaliz se formó, estaba en Bilbao, sí, se movía mucho en redes, yo no, pero ella se movía mucho. Bueno, a ver, lo primero de todo es que la sexualidad es la gran desconocida. El otro día daba una formación a los profesionales de psicomotricidad, que veo aquí algunos que estuvieron conmigo el fin de semana, y les decía cómo no, la sexualidad infantil fue descubierta a primeros del siglo XX, gracias a Freud, que fue el padre del psicoanálisis, aunque después cometió muchos errores de interpretación con la sexualidad femenina y con otros temas importantes, ¿no? Pero
Él fue el que reivindicó que la sexualidad infantil existía, ¿no? Hasta entonces solo existía la reproductiva y en la etapa adulta, adolescente. Bueno, entonces cuando hablamos de sexualidad infantil y yo doy conferencias, no os podéis imaginar la cantidad de tabúes que hay por parte de los padres, de las madres, de los educadores. De hecho, en las salas suelen aparecer risitas como con los adolescentes, cuando hago preguntas directas, ¿no? Porque aunque hay muchísima información y demasiada, que es de formación más que información, no se ha interiorizado una sexualidad saludable porque la educación recibida no ha sido libre tampoco a nivel sexual, ¿no? Entonces hay unas creencias y unos tópicos, yo me suelo reír mucho en estas talleres o en estas conferencias, porque me doy cuenta del peso de la familia, de la cultura, aunque uno vaya de progre, ¿no? Pero luego en la práctica se nota, y sobre todo con los hijos. Entonces la sexualidad infantil no es solamente, que ahora voy a hablar un poco del tema que comentas, de los pañales, sino hay que situarla, ¿no? Primero como un instinto saludable. ¿Y cuándo nace? Eso es lo más importante, ¿no? Porque hay gente, y yo cuando pregunto, unos dicen, pues a los 3, otros dicen a los 8, otros dicen a los 20, otros dicen, en la vida transdivina hay un cacao de informaciones impresionantes, ¿no? Entonces, la sexualidad entendida como placer, que es como debiéramos de entenderla, empieza en la vida intrauterina, no genital, sino como experiencia placentera, ¿vale? Que es un concepto mucho más amplio, ¿no? Y que se desconoce. Entonces, partiendo de esto, podría hablar de la energía, de cómo funciona, de la teoría de la libido, pero no da tiempo. Todo ser humano va a pasar por una serie de fases del desarrollo, todos, donde vamos a sentir más placer en una parte del cuerpo que en otra. Entonces, la primera parte del cuerpo que empieza a funcionar no es la genital a nivel placentero. Hay una zona erógena que es la piel, que todos sabemos lo importante que es cuando un bebé nace, abrazarlo, tocarlo, por las endorfinas y todas las hormonas que genera. Pero a nivel de placer puramente sexual, la primera zona es la boca. Esto sorprende, pero los bebés maman no solo por alimento, maman por el placer de mamar. Por eso yo en el grupo de lactancia me suelo irritar un poco cuando oigo decir, ya ha comido. ¿Cómo que ha comido? Lo que ha hecho ha sido mamar. O lo usa de chupete. O lo usa de chupete. Pues lo que está haciendo realmente es disfrutar de dos cosas. Del contacto con el pezón que da placer, y es un placer oral legítimo y necesario para que el bebé disfrute, no del alimento, sino del hecho de estar ahí un montón de tiempo disfrutando, porque es el primer placer, y tenemos que vivir para después disfrutar de la vida. Si no, hay muchos adultos que después le dan a fumar, a las drogas, que haya habido una carencia importante, ¿no? Y además de esto de placer, cumple una función de apego, ¿no? El bebé se apega, conoce el cuerpo de la madre antes que el mundo y antes que a sí mismo incluso, ¿no? Porque para él primero, él es él y su mamá su continuación, su prolongación, por eso necesita estar todo el día pegado, ¿no? Y si no está pegado, llora, porque lo natural es estar pegado, porque hasta el año de vida no se nace a nivel real, ¿no? Entonces, bueno, el primer placer está en la boca. ¿Y cuántas veces habréis visto que cuando una criatura se mete la mano o lo que sea a la boca, caca, eso no se hace? No. O cuando está mamando por placer, ¡ay, te toma como un chupete! Lo tomo en plan despectivo, ¿no? Cuando realmente está disfrutando del derecho al placer oral, ¿no? Y luego, bueno, se va pasando por una serie de fases. Entonces hay que tener claro que los niños están madurando y desarrollándose. Entonces primero sienten el placer a nivel de la boca, pero después van a sentirlo a nivel del ano con el momento del control de esfínteres. Pero de una manera muy fugaz si no hay interferencias adultas. Si el adulto no mete la pata, coloquialmente hablando, eso va a durar poquito, ¿vale? Y después ya viene la última fase, que es el descubrimiento de los genitales. Entonces ahí empieza la exploración, a tocarse, a disfrutar de tocarse. ¿Eso cuándo empieza? A partir de los 3. 3 años. Hay críos, pequeñitos, bebitos, los chicos, que se tocan el pene y se los tiran,
Pero eso no es masturbación. Realmente la masturbación como tal empieza a partir de los 3 añitos hasta toda la vida. La genital, ¿vale? Entonces, esas fases hay que saberlas respetar. Nos llevaría muchísimo tiempo para no interferir. Y cuando, la pregunta que tú me haces, se habla de los pañales, hace referencia a que si ha estado con el placer oral, ha nacido con pañal, porque aquí todos nacemos con pañal. Si ese pañal perdura, que en la actualidad estoy viendo un montón de problemática, muchísima, por el tema del control de esfínteres. Si perdura mucho en el tiempo, se produce una interferencia, porque la criatura necesita sentir sus genitales, necesita sentir su cuerpo, necesita sentir que puede controlar esfínteres en el momento madurativo que está preparado para hacerlo. Si tú, en el momento madurativo que está preparado para hacerlo, por comodidad, por miedo, por desconfianza, por ignorancia, por tantos motivos, continúas poniendo el pañal, sería similar a una criatura que está preparada para caminar cuando tiene 1 año, pero permanece en la sillita hasta los 3. Creamos una interferencia. Entonces, quitar el pañal permite, por un lado, control de esfínteres y, por otro, el acceso libre al contacto con los genitales, de una manera más autónoma, a disfrutar del placer genital. Claro. Tendremos una charla muy interesante dentro de unas semanas con una chica que ha escrito un libro sobre un método sin pañal, ¿no? De no usar pañal y de tener ese contacto, y ya nos explicará más detalles. Vámonos moviendo, ¿no? Luego, cuando digamos que ya son un poco más comunicativos, ¿no? A partir de los 2-3 años que tú decías hasta los 6, en la web del Hospital Pediátrico de San Juan de Dios de Barcelona nos dicen que, y leo: cuando se producen estos comportamientos es conveniente intentar redirigirlos hacia una forma más adecuada. Habla pues que bueno, que se entiende que en nuestra sociedad no es aceptable pues masturbarse en público y que eso se tiene que educar. Lo bueno es que comenta que esos hábitos sexuales son habituales y comunes y no nos tenemos que preocupar, simplemente redirigirlos a una forma más adecuada. ¿Cómo lo hacemos sin interferir, como tú decías? Bueno, es curioso porque ahí ya podemos observar cierto tabú, cierta represión, cierta desconfianza en las criaturas, en un sentido. Cuando una nena o un nene se empieza a masturbar, lo hacen con 3 añitos aproximadamente, porque nunca es así de estricto. Y cuando ya tienen 4, que empiezan más en la socialización, se dan cuenta perfectamente, en general, de las miradas del exterior, de si está bien o no está bien. De la misma manera que permiten que cuando hacen caca se les limpie el culo sin ningún tipo de inconveniente cuando son chiquitines, a partir de cierta edad buscan su intimidad. Quieren hacerlo ellos solos, aunque luego te llamen, pero quieren estar en el baño ellos solos, ¿no? Son procesos madurativos, de aprendizaje interno, no externo. Es decir, de un proceso madurativo natural que se va dando, ¿no? Entonces, la masturbación infantil se produce cuando no hay represión en casa, cuando los padres lo viven de una manera positiva, que no ponen caras raras, pues libremente hacia los 3 añitos, a los 4. Y no se trata de hablar de hábitos, porque la sexualidad no es un hábito, es un instinto. Sí que podemos ayudar a canalizar el momento, es decir, a que busque intimidad, ¿vale? Sin reprimir. Y hay expresiones sencillas que yo suelo recomendar, como: te está dando gusto, ¿verdad? Genial. A mí no me importa que lo hagas aquí en casa, pero igual en la escuela hay personas que no lo entienden. O igual en casa de los abuelitos hay personas que no lo entienden. Ahí estamos dando un mensaje de comprensión y al mismo tiempo estamos ampliando la mirada a un entorno que puede ser más hostil, ¿vale? Sin embargo, si tú le dices: no, eso en tu habitación, sin querer estás dando una connotación de represión, de desconcierto, de que hay algo que no está bien, ¿no? Por eso el lenguaje es muy importante. Cómo se dicen las cosas es tan importante, más que el qué. Porque en el cómo va tu emoción. Ahí vas dando una información de aprobación o de reprobación, ¿no? De aceptación o de rechazo.
Porque luego vamos ya un paso más adelante en el tema de los abusos sexuales, porque a mí lo que no deja de sorprenderme es que la gran mayoría ocurran en un entorno familiar, ¿no? Sí que ocurren también pues en un entrenador o un párroco, lo que sea, pero no deja de ser alguien de un círculo muy cercano, ¿no? Pues también un tío, un padrastro. Estuve viendo un vídeo de este hospital, ¿no? Es nuestro hospital de referencia aquí en Barcelona, de la doctora Marta Simó, y decía que los signos eran variables, ¿no? Y que esos abusos no tienen que ser siempre físicos. ¿Cómo podemos ayudarles a autoprotegerse? En el programa que hacíamos en San Sebastián, con la formación a educadores, había un protocolo bastante profundo para detectar si había habido abusos, y yo trabajaba en prevención. Siempre me ha gustado prevenir, más que cuando llega el momento, como acompañar, prevenir, anticiparme, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre he indicado a padres y educadores en general es que la mejor prevención de los abusos sexuales es la comunicación y la confianza. Si una criatura tiene confianza en ti, si el apego es seguro, si no se siente recriminado en las funciones naturales, en lo más esencial de su vida, va a comunicar cosas. Ha habido muchos casos de abusos sexuales. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo un escándalo terrible de abuso sexual repetitivo por parte de un educador que era de gimnasia o algo así, y menores de 7 añitos, ¿no? Cuando salió el escándalo, los padres preguntaron a los hijos, porque fueron muchos los abusados, ¿por qué no nos has dicho nada? Ignorando que los críos tienen una forma de expresión que no es normalmente solo la palabra, como creemos, sino es pues, las pesadillas, el insomnio, la conducta rara, dibujos que no tenían mucha lógica, otro tipo de manifestaciones. Algunas veces porque no tienen confianza. A ver, este otro cómo está también. Ahí está. Ya está. Algunas veces por falta de confianza, otras veces porque se sienten culpables ellos de lo que les ha pasado. Eso Otras te veces iba a decir ahora, de que por mucho que tú les transmitas confianza y que les vas a aceptar, pase lo que pase, que cuenten contigo y que no sé qué, su percepción puede ser que han hecho algo malo y que no sean merecedores de esa confianza, ¿no? Entonces, sí. Eso es un hecho desgraciadamente bastante habitual, ¿no? Porque crecemos en contextos donde queremos agradar a los padres y a las madres, a los educadores, porque ahí nos va la autoestima. Entonces, si ha pasado algo horrible, igual es porque yo he hecho algo horrible, ¿no? Por ejemplo, a las chiquillas que van con minifaldas y han sufrido estos abusos, ¿no? La sociedad devuelve siempre, algo habrás hecho tú, ¿no? Eso es un tópico que está ahí súper arraigado, ¿no? Y en las criaturas, como la sexualidad suele ser bastante tabú, pues no se habla abiertamente en casa tampoco, ¿no? Del placer sexual, del derecho a disfrutar. Entonces yo siempre les decía, a las criaturas hay que decirles desde bien pequeñas que su cuerpo es un templo, es sagrado, que puede disfrutar todo lo que quiera con él, pero jamás, y aquí viene la prevención, contra su voluntad. Y segundo, con personas de diferente edad. ya. Es decir, pueden jugar sexualmente, a explorarse, a tocarse, no pasa nada, es súper sano, siempre que sean de la misma edad. Y por la misma edad puedo decir 4 añitos y 5, pero no 3 y 6, por ejemplo, ¿no? Es decir, que haya una edad que esté en la fase de exploración igualitaria, ¿vale? Y aquí viene la otra parte de prevención fuerte, nadie te tiene que tocar, aunque sea alguien conocido o de la familia. ¿No? Esta es una premisa fundamental. Yo recuerdo que cuando nos trasladamos a vivir a un pueblo, mi hija me decía, le comuniqué esto, vivíamos en el campo, y me dijo, mamá, pero ¿y si el profesor tenía ya 9 años? Si el profesor me dice que me lleva en coche, ¿por qué no me voy a montar? Y yo le dije, si tú me avisas, mamá, me voy a montar en un coche, yo te diré qué me parece. Pero jamás, aunque le conozcas, te montes en un coche, ni aunque fuera tu tío. Mamá, ni mi tío, no, me lo tienes que comunicar si yo no contaba con que tu tío te iba a ir a buscar. Esta es la mayor prevención. Que haya un diálogo interactivo, que los niños y las niñas puedan escuchar sin meterles miedo,
porque el miedo es una emoción que paraliza y no es educativo en ningún campo, ni con el COVID-19 siquiera, que se están haciendo cosas incorrectas, sin el miedo, pero sí dando esa información que reasegura, que de alguna manera sitúa y que permite no perder ese hilo conductor, ¿no?, de seguridad que puede ser la madre o el padre, dependiendo del caso. Es la mejor forma de abuso sexual, siempre. Incluir a todos y hablar de la edad y de que tiene que ser algo consentido y que le dé gusto, si no, no. Porque otra cosa es que puede ser que en casa no les hayamos castigado nunca, ¿no? Ni esas consecuencias lógicas que dice alguna gente y tal, que para mí no es más que otro tipo de castigo. Pero la cultura del premio y castigo y tal está muy extendida, así que a pesar de que en casa no se haga, puede haber alguna especie como sentimiento de autocastigo, ¿no? Lo que decíamos de que igual me merezco esto que me está pasando porque mira, lo que decías de la minifalda, que no te mereces que te acosen por ir con minifalda, el problema lo tiene el otro, no lo tienes tú por ir en minifalda, ¿no? Sí. Bueno, aquí has hablado de dos temas. A ver, yo sí considero, vamos a ver, que hay una diferencia entre consecuencia y castigo. El tema está cuando se aplica la consecuencia como un castigo, ¿vale? Cuando hablamos de consecuencias desde la perspectiva que yo lo trato, siempre tiene que ver con un acuerdo consensuado. Nunca con una irrupción de mi ira que va a llevar a esta consecuencia, porque eso sí es un castigo, ¿vale? Esa es una matización muy importante. Entonces, cuando una criatura se desarrolla en un contexto democrático, donde todo se habla, se dialoga, se negocia, se flexibiliza, pues muy probablemente se va a encontrar con más probabilidades de no interiorizar esa culpa, ¿vale? Pero cuando aparece, tiene que ver muchas veces con el deseo de quedar bien, de hacer las cosas bien para el otro, que ese es el gran error de esta sociedad y del mundo entero, ¿no? Siempre nos han educado en no molestes, le va a molestar, no le digas eso, en una educación hipócrita, que no está basada en la autenticidad del corazón abierto, que si es tratado con amor siempre va a responder con amor. Y si en un momento tiene rabia, tendrá su sentido, ¿no? Nos han educado en ocultar, en esconder, porque eso puede estar mal visto si no para este, para el otro, o si no para el otro, ¿no? Entonces puede aparecer la culpa por eso, ¿no? Desgraciadamente. Yo comentaba con una amiga hace unos días de que para mí el objetivo no era que mis hijas no vinieran a casa embarazadas, sino que tuvieran el valor de decírmelo lo antes posible, ¿no? O sea, que no, la idea no es protegerles para que no les ocurra nada, sino que si les ocurre, que haya la confianza como para llamarme y decirme, oye mamá, que me pasa esto, que estoy aquí, que estoy colgada o que tal, ¿no? Y que sepan que pueden confiar en mí incondicionalmente, ocurra lo que ocurra, porque yo me he equivocado muchas veces y si he tenido a alguien al lado, o sea, y he deseado tener a alguien a quien llamar, ¿no? Así es. Esto es crucial, pero crucial. En realidad estás hablando, Rosa, de la importancia de la confianza, ¿no? La confianza es lo que construye puentes de solidaridad, construye puentes de vida. Sin confianza en la vida no podemos ir a ningún lugar. Entonces, es muy importante que un adolescente no tenga miedo, si le pasa algo, a comunicar, porque de lo contrario va a buscar el refugio en iguales que le van a aconsejar, vete a saber cómo, ¿no? Porque hay El tanto problema, miedo. ahora estaba pensando, el problema, me acuerdo una vez que mi hija pequeña me llamó que se había quedado colgada en un pueblo, pero como a 2 horas de mi casa. Claro, yo le había dicho miles de veces, millones de veces que se guardara un billete de 5 euros en el móvil por si pasaba algo así, que se quedaba sin tarjeta del tren o lo que fuera. Y evidentemente no me había hecho ni caso y a las 11 de la noche la tuve que ir a buscar a casa de no sé quién, ¿vale? Porque no sé, ya 2 horas de mi casa, ¿no? Claro, te quedas un poco así que dices, vale, sí, confianza, muy bonito, ¿no? Pero, joder, ¿sabes? O sea, Pero ¿me ¿me explico? hablas? ¿De qué edad? ¿De qué edad me hablas? Siempre hay que hablar de la edad. ¿De qué edad me hablas? 12 años. No, 14 años, 14 años. Plena 12, 13, adolescencia. 14 años, sí, sí.
Por eso estoy escribiendo ese libro. Porque en la adolescencia todo lo que el adulto considera previsible, lógico, que te tiene que tener a ti en cuenta, que podría haber pensado en las consecuencias, todo ese razonamiento totalmente adulto y lógico, en la adolescencia se va al carajo. Entonces, claro, mucho de nuestro malestar tiene que ver con la dificultad de entender el momento evolutivo en el que está. Lo cual no quiere decir que no haya que hablar. Siempre hay que decir después una reflexión, ¿no? Oye, vamos a ver, vamos a reflexionar para que no se repita tantas veces o ninguna, ¿no? Es decir, es muy importante con los adolescentes abrir espacios de reflexión, no de recriminación, porque cuanto más recrimines, más se va a ir, sino de reflexión, de diálogo, ¿no? Sí, Yo lo que recuerdo pasa es que hay veces que hay veces que dices, muy difícil. También porque estamos cansados, porque estamos estresados, porque la conducta adolescente es muy imprevisible, porque nos gustaría que fuera más fácil, porque nos despierta el propio adolescente y cómo nos trataron a nosotros. O sea, hay tantos factores que explican la dificultad, ¿no? No es fácil, francamente no es fácil. Pero mantener ese hilo conductual, ese hilo conector de confianza, aunque haya discusiones y haya movidas, porque las hay, en la adolescencia las hay, y con los padres, porque también hay mucho follón, ¿no? Yo recuerdo que cuando mi hija era adolescente, una de las cosas que más me sorprendía era cómo me decía, mamá, fulanita tiene un problema muy gordo, quiere ir a hablar contigo, ¿puede? Claro. Incluso algún caso de embarazo. Mamá, se ha quedado embarazada, ¿puedo ir a hablar contigo? Bueno, la alegría que me producía a mí que mi hija me transmitiera que fulanita podía estar confiando es importante, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el mayor regalo. Después aparecen las discusiones, que yo también las he tenido como todo el mundo, ¿no? Pero esa confianza, ¿no? Es lo que te va a dar tanto en la primera infancia, que no haya abusos sexuales, como en la etapa adulta, ¿no? Es muy importante. eso te iba a preguntar ahora, porque puede ser que el niño o la niña, porque pueden ser los dos casos, ¿no? No perciba ese abuso como algo negativo, ¿no? Que sino esos tocamientos que recibe los puede clasificar, pues como darle el beso a esa tía sudorosa, hipermaquillada, ¿no? Pero claro, para la sociedad no es lo mismo, ¿no? Darle un beso a esa señora que esa señora le toque a ese niño, ¿no? Claro, ese es el tema, que como en la primera infancia las criaturas se están formando, no tienen referencias. Igual que pasa con el maltrato. ¿Sabéis la cantidad de niñas y niños maltratados que creen que eso es lo normal? Yo tengo pacientes que me dicen, yo creía que era normal que me pegaran, que me castigaran, que me chillaran. Ahora de mayor me he dado cuenta que eso era maltrato. Y con el abuso sexual pasa lo mismo. Tengo bastantes casos también de referencias a abusos sexuales infantiles que cuando los estaban viviendo como era alguien familiar, pues le parecía que debía ser normal, aunque no le gustara, ¿no? Entonces, en edades tempranas la referencia no se tiene experiencia, se está aprendiendo. No se sabe que te gusta o que te disgusta, pero no si está bien, no en el término moral, ¿no? Sino es algo que tengo que aceptar o no tengo que aceptar. Porque otra cosa es que algunos padres y madres se preguntan también sobre hasta cuándo pueden tener relaciones sexuales al lado de los hijos si practican colecho, ¿no? Eso en el foro ha habido siempre muchos comentarios, ¿no? De que de repente estábamos llegando al clímax y el bebé de repente te aparece debajo de las piernas o está allí mirándote en plan, ¿qué hace papá? Está montando a mamá, ¿no? A partir de qué edad mejor, pues si nos empezamos a calentar, nos vamos a otra habitación. Sí, esto es algo muy natural, totalmente natural, y que pasa mucho, ¿no? Lo importante, primero, digamos, si te pillan infraganti, por decirlo de alguna manera, es no hacer expresiones de susto, ¿no? De corte, porque Pero es que realmente, no puedes evitarlo. si te formas, no. Ya. O sea, si lo vas integrando y aparece, pues simplemente te retiras, te tapas. Pero si te pilla el sopetón y no lo has pensado, puede que aparezca, ¿no? Pero si previamente ya en tu mente hay un espacio para esa posibilidad, es diferente. Bueno, pero en cuanto a la pregunta, a ver,
Hay muchas teorías psicoanalíticas que dicen que la primera escena sexual es traumática, ¿no? De la misma manera que decía antes que el parto se consideraba como traumático, ¿no? Todo depende del ojo del observador y de las teorías que hay alrededor de ello, ¿no? Sin embargo, la realidad es que las criaturas pequeñas menores de 3 años, al no tener un funcionamiento neocortical desarrollado, es decir, el razonamiento y mucho menos la parte prefrontal, que no se termina de desarrollar hasta los 25 años, que hablo en el libro de la adolescencia, son muy maduros. Entonces, ven movimientos, pero no les extraña, porque como es un movimiento instintivo, es un movimiento corporal, lo único que puede ocurrir y ocurre es que se quieran meter en medio de mamá y papá. Y ahí se acaba la fiesta, claro. Y además se tiene que acabar antes, ¿eh? Pero quiero decir que la reacción infantil va a ser, uy, yo también quiero, me meto en medio. Sí, No va a ser que mi sí. papá se lleve a mi mamá, dependiendo del sexo, ¿no? Entonces, en principio hay que reaccionar con naturalidad. En segundo lugar, los menores de 3 años no pasa nada porque presencien, lo cual no quiere decir que haya que hacerlo delante de, sino que si se despiertan pues, con total naturalidad, pues ya está, no pasa nada, ¿vale? Si son más pequeñines, están dormidos, no pasa nada tampoco, o etapa bebé, no pasa nada. Pero a partir de 3 años sí, por un tema de más o menos 3, 4 años, porque empieza la sexualidad genital de ellos. Y pueden sobrecitarse, pueden no entender, pueden querer participaciones que no corresponden, ¿vale? Entonces, cuando una criatura de 4 o 5 años irrumpe la habitación, pues le dices, cariño, espera un poquito, ahora te atiendo. De la misma manera que ellos pueden entender que quieren hacer sus necesidades sin la presencia física de alguien ahí al lado, ¿no? O sea, O llega un incluso momento el truco aquel de cómo era la película de los padres de ella o algo así, de que ponían un sombrero en la puerta y quería decir que no podías entrar o algo así. Sí, lo que pasa es que eso despierta el fantasma y la fantasía sexual. Vale. Todos los actos tienen una... ¿Por qué? ¿Por qué eso, no? Ya. Para eso es mejor, en todo caso, que cierres con llave si es que sabe abrir y cuando va a abrir, ¿qué quieres, cariño? Espera, ahora salgo, con una actitud natural, ¿no? Pero no cosas que puedan llevar a fantasías más. A mí lo que me preocupa en realidad, bueno, me preocupan muchas cosas, pero en este aspecto de la sexualidad me preocupa mucho la manada. Me preocupa mucho cómo hemos educado o cómo se ha educado a tanta gente, pero ya no solo, porque es que además es que no aparece de un día para otro y no son solo gente retrógrada, sino que hay desde gente joven hasta adolescentes que en manada violan y que esto ocurra en la India, dices, es que allí están locos y allí el valor de la vida es muy diferente aquí, pero que aquí haya manadas adolescentes, eso me parece brutal. Bueno, tendríamos que plantearnos una cosa con respecto a esto, ¿no? Realmente en las sociedades más occidentales, en las sociedades más intelectuales, en las sociedades más educadas a nivel neocortical, a nivel de cabeza, pueden aparecer muchos más abusos, incluso que en otras sociedades más primitivas, donde la sexualidad en la vida cotidiana se vive de una manera, por ejemplo, en las tribus, como más natural, ¿no? Sí, eso no te lo he comentado, pero que antiguamente ahora estoy viendo, por ejemplo, la serie de vikingos y tal, y todos duermen juntos y pues claro, si una pareja está al lado y está pues follando, pues no pasa nada. Y es algo que con los años, me imagino, pues con la cristiandad, ¿no? La iglesia, todo esto, nos hemos vuelto Claro. más mojigatos, pero en la sociedad en la que estamos hoy en día me preocupa mucho, porque vamos Es hacia muy, atrás. es muy preocupante. Yo ahora en el libro que estoy escribiendo sobre la adolescencia, realmente los datos sobre la pornografía, el acceso a la pornografía es alarmante, alarmante. ¿Sabéis cuándo empiezan las criaturas en la actualidad, gracias a los medios de comunicación, a las tablets, a los móviles, a acceder a información pornográfica? La media está en los 14. Pero es que hay criaturas de 8 años, yo tengo gente en los grupos de padres que me han comentado que han accedido a material pornográfico. ¿Qué pasa con la pornografía? A mí, en el libro voy a hablar bastante porque es que a mí me indigna personalmente, ¿no? En la pornografía, aparte de que es una industria enorme, es de fácil acceso y representa una deformación de lo que es el encuentro sexual amoroso, ¿no? Donde a la mujer se le cosifica
y además tiene que tener un estándar corporal X y al hombre se le presenta como un agresor al que hay que aceptar, ¿no? Entonces la sexualidad que se presenta es la masculina, pero la masculina degradada, donde la mujer es un objeto sexual y que eso va a tener una repercusión en las criaturas. Entonces cuando realmente accedes a estudios donde se habla de cómo los adolescentes hoy en día se enteran de funcionamiento de relaciones sexuales, en un porcentaje de más del 60% es a través de las redes. Sí. Y en las redes no hay más que basura. Es un modelo realmente pornográfico, barato, donde la mujer sale siempre perjudicada, ¿no? Y además esto tiene un correlato en chicos y chicas. En las chicas sienten que no dan la talla. Sí. Porque, claro, ponen unas mujeres ahí con unas características y siempre se sienten disminuidas, intentando a ver si de agrado y tal. Y en los chicos hay una exageración de virilidad que también les hace sentir miedo a la impotencia, ¿no? Con lo cual, los dos sufren. Pero cuando se encuentran, no hablan de lo que les gusta o les deja de gustar. Reproducen. Y hay estudios que hablan de que a las chicas a ninguna le gusta, a ninguna, pero creen que es lo que hay que hacer. Y los chicos, bueno, pues vaya, pues bueno, pues, como si es una sexualidad más mecánica, pues bueno. Pero realmente es muy de deformación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en las manadas? Pues por un lado hay esta cosificación de la mujer, desgraciadamente, el acceso fácil a la pornografía barata o cara, me da igual, pero que degrada la imagen de la mujer. Y hay un componente más importante todavía, que es la historia infantil de ese adolescente. Cuando se está en grupo, si te dejas llevar por la presión del grupo, que es algo muy habitual en la adolescencia, hay que ver quién es el líder y quiénes se dejan llevar. Se sabe que un adolescente con un apego seguro, con una suficiente autoestima, con un desarrollo afectivo sexual natural, nunca va a participar de estas agresiones. Sin embargo, aquellos que parten de un déficit, de una necesidad de demostrarse pues bravucones, ¿no? Y con apegos más inseguros, se van a dejar llevar por un líder que puede ser un psicópata o un chaval normal, entre comillas, pero con unas lagunas afectivos sexuales impresionantes, ¿no? Entonces siempre la pornografía y la manada tiene que ver con la miseria sexual, la miseria en sentido amplio. En una sociedad sana donde realmente las relaciones entre niños y adolescentes fueran más naturalizadas y donde los jóvenes tuvieran un acceso desde que son chiquititos a esa sexualidad sana, no habría nada. Pero en una sociedad machista como la nuestra, todavía Sí. está ahí. Pues oye, vamos acabando, que ya estamos llegando casi a 1:30. No sé si hay algo que no te he preguntado que te gustaría comentar. Bueno, podríamos estar hablando horas y horas y horas y horas porque son temas súper ricos, complejos y que requieren mucho espacio de reflexión. Pero yo creo que, bueno, hemos podido acceder a una visión un poquito amplia y profunda de estos dos temas que son vitales. ¿Y para cuándo tienes previsto el libro? Pues quiero sacarlo, además esta vez lo voy a autoeditar, lo quiero sacar para el verano, ahora que en junio o en julio quiero que esté a la venta. Qué bien. Así que además va a ser cortito, no como los otros que tienen 500 páginas, y eso espero que ayude en estos momentos de confusión y de crisis tan importantes. Seguro. Supongo que lo podremos encontrar en tu página, ¿no? En yolandagonzalez.org. Eso es, ahí está la información del máster que realizo, los grupos de padres, varios vídeos, los vídeos online estos, y sí, ahí aparecerá el libro cuando nazca. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Yolanda, porque ha sido súper interesante. Y a todos los asistentes que habéis venido, gracias por vuestro tiempo y nos vemos en la nueva entrevista, los jueves a las 6 de la tarde en Crianza Natural. Recuerda suscribirte si no lo estás y así no te perderás ninguna entrevista y podrás volver a escuchar y ver esta entrevista. Muchísimas gracias, Yolanda, y gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Rosa, y gracias a todos también. Hasta pronto.